En la Argentina, un niño puede desaparecer durante un tiempo y el mundo sigue funcionando igual. Los colectivos pasan, las escuelas abren, las noticias cambian y solo una cosa se detiene, la vida de una familia. Cuando el niño no aparece, no hay gritos, no hay música dramática, solamente hay desconcierto. Y el desconcierto es peligroso, porque el sistema necesita respuestas y la mente humano entra en shock. En las primeras horas los padres buscan, piensan con esperanza, debe estar cerca, debe estar acá, ya va a volver, hay que esperar, busquemos en la casa de algún conocido, seguro esto es un malentendido. Desde la psicología esto tiene un nombre, negación inicial, no como falla, como mecanismo de supervivencia. Nadie está preparado para aceptar que un niño no puede volver, pero mientras la mente intenta protegerse, el tiempo sigue pasando. La trata de personas no comienza con una red internacional, no comienza con un traslado clandestino, comienza mucho antes. Comienza con una ausencia, no se lee como una urgencia. En muchos casos, las primeras respuestas son tibias, se espera, se minimiza, se posterga, hay que aguardar 24 horas, seguramente se fue por voluntad propia, debe estar con algún conocido. Y estas son algunas de las respuestas que nos pueden dar las fuerzas de seguridad. Estas frases no nacen de la maldad, muchas veces nacen de otra cosa, la costumbre. Cuando un sistema se ve demasiadas ausencias, empiezan a normalizarlas, y lo normalizado deja de doler. La psicología social lo explica con claridad. Cuanto más frecuente es un hecho, menos alarma genera. La desaparición infantil en algunos contextos se volvió frecuente. Por tanto, un caso rompe el silencio. Un nombre aparece, una foto circula y la sociedad despierta. Durante días todos preguntan, ¿dónde está? Pero hay una respuesta que casi nace desde el inconsciente y es ¿por qué este caso sí y por qué otros casos no? La visibilidad depende siempre del lugar, del contexto y de quién puede amplificar esta situación. Como sociedad reaccionamos en base a qué situación se encuentra la víctima. Nuestra empatía siempre es baja y la urgencia también. Después del impacto inicial pasa algo impredecible. La tensión baja, nuevas noticias, nuevos temas, nuevas urgencias. La mente humana no puede sostener el dolor indefinidamente. Desde la psicología, esto se llama habituación emocional. Nos acostumbramos incluso a lo inaceptable. Pero mientras la sociedad se acostumbra, las redes de trata no se detienen. Funcionan en silencio, en zonas grises, en tiempos largos. La trata no necesita espectáculos, necesita ausencias de miradas. Cuando se habla de la trata de personas, la imaginación colectiva busca un monstruo, un villano claro, una figura oscura, reconocible, ajena. Pero la trata infantil no funciona así. No necesita genios criminales, necesita algo mucho más simple, una estructura que no mire al mismo tiempo. La trata no es un hecho aislado, es un sistema que se monta sobre sistemas. Y como todo sistema, no se sostiene solo por acción, se sostiene también por omisión. Legalmente, la trata de personas implica captación, traslado, acogida o recepción de personas con fines de explotación. Cuando la víctima es un niño o una niña, el consentimiento no existe. Nunca. En Argentina, la trata infantil adopta múltiples formas. Explotación laboral, explotación sexual, adopciones ilegales, utilización para actividades delictivas. No siempre hay cadenas, no siempre hay encierros visibles. Muchas veces hay dependencias, confusión, autoridades reemplazadas. Desde la psicología, un niño puede aprender rápido a adaptarse a lo que los rodea, incluso cuando ese entorno es dañino. Las redes de trata no son pirámides perfectas. Podemos destacar varios aspectos como la captación, el traslado, el ocultamiento, la explotación, el encubrimiento. No todos saben todo y eso no es casualidad. Cuando la información está fragmentada, la responsabilidad se diluye y cada persona involucrada puede decirse a sí misma, yo solo hice una parte, no sabía, era solo mi función. Y así funcionan los sistemas que hacen daños y no busca culpables. La trata se mezcla con la normalidad.
Usan rutas legales, edificios comunes, actividades aparentemente legítimas y no necesita esconderse todo el tiempo. La trata infantil no se distribuye al azar, se concentra donde hay vulnerabilidad sostenida, pobreza estructural, falta de acceso a derechos básicos, familias fragmentadas, estados ausentes o desbordados. Cuando una comunidad vive en emergencia permanente, el umbral de alarma cambia. Lo que otros contextos serían inaceptable, ahí se vuelve cotidiano. Y lo cotidiano deja de denunciarse. Ninguna red de trata funciona solo. Necesita como mínimo indiferencia. Y a veces hay corrupción directa, otras veces hay negligencia y otras simple cansancio institucional. La psicología lo llama difusión de la responsabilidad. Cuando muchos podrían hacer algo, nadie lo hace. Alguien más se va a ocupar, no me corresponde, no quiero problemas, y así el silencio se vuelve estructural. En los casos de desaparición infantil, el tiempo no es simbólico, es material, y cada hora que pasa reduce posibilidades. Y sin embargo, los sistemas están diseñados para la cautela y no para la urgencia. Las instituciones tienden a protegerse a sí mismas antes que a las personas, y no por maldad, por inercia, formularios, competencias cruzadas, jurisdicciones que no se hablan, y mientras tanto, el niño sigue desaparecido. Como sociedad, necesitamos creer que el sistema funcione, aunque falle. Creer que hay un control reduce la angustia. Aceptar el caos la aumenta, pero esa ilusión tiene un costo, nos amordece. Nos hace pensar que esto es un problema ajeno y no lo es. Personas no es solamente un delito, es una falla social acumulada. No recurre a un golpe, se construye con el tiempo y entender que las estructuras fundamental para que estas situaciones funcionen es la falta de ignorancia o la no garantía por parte del Estado. En la desaparición de un niño, no todas las horas valen lo mismo. Las primeras horas no se repiten, no se recuperan, no se compensan después. Sin embargo, el sistema no está diseñado para pensar en horas, está diseñado para pensar en procedimientos. Denuncia, registro, derivación, espera. Y cada paso tiene sentido administrativo, pero juntos pueden ser letales en términos de tiempo. Las instituciones funcionan mejor cuando el problema es estable, las urgencias las desordena, y cuando algo desordena el sistema intenta volver al orden, y no resolver el problema. En Argentina existen protocolos para la búsqueda de niños desaparecidos, existen marcos legales, existen organismos especializados. El problema no es la inexistencia, el problema es la aplicación desigual. Un protocolo sirve solo si todos saben que existe, si todos confían en él y si todos pueden activarlo sin miedo. En la práctica, muchas decisiones dependen de la interpretación individual, del criterio personal, del cansancio, del contexto. Y cuando una decisión crítica queda liberada a una sola persona, el error deja de ser excepcional y vuelve a ser posible. Policía, justicia, organismos de niñez, servicios sociales, fuerzas federales, todos intervienen. Ninguno centraliza. La información viaja lento, a veces no viaja. Y cuando la responsabilidad se reparte sin un liderazgo claro, ocurre algo predecible. Nadie siente que el fracaso le pertenece. Y lo que no le pertenece a nadie se abandona más rápido. En muchos casos, los datos no se cruzan, las alertas no se amplifican, las hipótesis no se comparten. Y el sistema no falla de golpe, falla por el desgaste constante. La burocracia no es mala en sí misma, ordena, registra y deja constancia. El problema aparece cuando la burocracia se vuelve más importante que el hecho que intenta resolver. Las organizaciones tienden a proteger su funcionamiento interno, incluso cuando ese funcionamiento ya no sirve. Horarios que no se adaptan, competencias que no se cruzan, formularios que esperan firmas. Mientras tanto, afuera del sistema, el tiempo sigue pasando. Y hay un momento en que casi nadie habla, el momento en que un caso deja de ser urgente, no porque se haya resuelto, sino porque el impulso inicial se agotó. La atención sostenida requiere energía y los sistemas, como las personas, se cansan. Cuando no hay resultados rápidos, la expectativa baja, los recursos se redistribuyen y las prioridades cambian. El caso no se cierra, pero se enfría. Y cuando un caso frío, es un caso que pierde oportunidad todos los días.
Para las familias, el sistema es un laberinto, lenguajes técnicos, oficinas distantes, respuestas parciales. El dolor no se convierte automáticamente en alguien experto, pero muchas veces las familias se ven obligadas a hacerlo. Aprenden leyes, protocolos, trámites, no porque quieran, porque nadie más lo hace por ellos. En este punto, la desigualdad se vuelve brutal. No todas las familias tienen los mismos recursos para insistir. En muchos niveles del sistema hay miedo. Miedo a actuar sin respaldo, miedo a cometer un error, miedo a quedar expuesto. El miedo paraliza más que la falta de recursos. Y cuando el miedo gobierna, la decisión se posterga. De personas, postergar es perder. La trata de personas en niños no pasa en cualquier lugar. Tiene geografía, tiene lugares, tiene zonas donde todo resulta más fácil. No se trata solo de provincias o fronteras, se trata de contextos. Hay lugares donde la ausencia del Estado no es una excepción, es una rutina. Y cuando la ausencia se vuelve rutina, las expectativas de protección desaparecen. Y donde no se espera protección, la vulnerabilidad crece. La pobreza no genera trata por sí sola, pero crea el escenario perfecto para que otros lo hagan. Falta de recursos, falta de oportunidades, falta de red de contención. Y cuando una familia vive en urgencia permanente, las decisiones se toman con el cuerpo y no con el tiempo. Promesas que en otros contextos sonarían absurdas, ahí parecen soluciones. Trabajos, cuidados, ayuda. La infancia necesita adultos presentes, no perfectos, presentes. Y cuando ese entorno falla por violencia, abandono, consumo problemático o desborde, el riesgo aumenta. Un niño aprende rápido quién cuida y quién no. La falta de supervisión no siempre es negligencia, muchas veces es agotamiento externo. Familias sobrecargadas, adultos solos, estados que llegan tarde. Y en estos contextos la protección se fragmenta. Lo que al principio alarma, con el tiempo se normaliza. Niños que no van a la escuela, ausencias prolongadas, cambios abruptos que nadie pregunta. No porque no importe, sino porque nadie pregunta por miedo. Y cuando el dolor es cotidiano, se evita. Escuela, centro de ayudas, organizaciones sociales son los primeros lugares donde una señal puede aparecer. Pero también son espacios desbordados, con pocos recursos, con múltiples urgencias simultáneas. Detectar riesgos requiere tiempo. Y el tiempo es lo que falta. Cuando una señal no se registra, no es porque no existió, es porque no hubo margen para verla. En algunos lugares la ley llega tarde o llega mal. Distancias enormes, falta de transporte, escasa presencia judicial. Y cuando la autoridad es lejana, pierde eficiencia simbólica. Y cuando pierde eficacia, otros ocupan ese lugar. Redes informáticas, economías paralelas, autoridades de facto. La trata se apoya en vacíos. La trata infantil no surge de la nada, crece donde la vulnerabilidad se vuelve paisaje. No se trata de señales, se trata de entender contextos, porque mientras existan lugares donde un niño puede desaparecer sin que nadie pregunte, el riesgo está ahí. La trata de personas no es solamente un delito, es una falla social acumulada. No recurre a un golpe, se construye con el tiempo, y entender que las estructuras fundamental para que estas situaciones funcionen es la falta de ignorancia o la no garantía por parte del Estado. Después de la desaparición infantil hay un momento en el que nadie habla, cuando el ruido termina. Las cámaras se van, las notificaciones bajan, la consigna deja de repetirse. Para una sociedad el tiempo sigue, pero para una familia la ausencia sigue estando ahí. Después de un tiempo, baja el caudal de investigación, pero las familias siguen estando acompañadas. Entonces, las familias aprenden a insistir, a llamar, a escribir, a pedir que vuelvan a empezar. Y el dolor se convierte en un motor, no por elección, sino por una necesidad. Y no todas las familias pueden sostener este desgaste durante el tiempo. La desaparición de un niño no termina en la denuncia, continúa en cada aspecto de la vida. Trabajo que se pierde, relaciones que se rompen, salud que se deteriora. Vivir un estado de alerta permanente desgasta el cuerpo, la mente, el vínculo con otros. La incertidumbre no se acostumbra, se acumula, y ese costo rara vez es invisible para el sistema. Hay un punto en que un caso deja de ser prioridad, no porque se haya resuelto, sino porque el tiempo pasó. Las causas siguen abiertas, pero avanza más lento. Nuevas urgencias, nuevos expedientes, nuevas presiones.
La atención es un recurso limitado y el sistema, a las familias, esto se vive como abandono, para las instituciones como una reorganización. La distancia entre esas dos miradas es enorme. Cuando un caso deja de ser nombrado, ocurre algo más. El olvido comienza a operar. El olvido social no borra el hecho, borra la compañía. Ya no hay fechas recordadas, ya no hay publicaciones, ya no hay preguntas. Para una familia, el olvido se vive como una segunda pérdida. No perder al niño otra vez, perder la sensación de que importa. El tiempo juega un doble rol, a veces ayuda y a veces condena. Con el tiempo, la memoria colectiva se debilita, los datos se enfrían y las pistas se diluyen. Sin embargo, para las familias, el tiempo no cura, modifica. La esperanza cambia de forma, pero no desaparece. Vivir sin respuestas obliga a reorganizar la vida alrededor de una ausencia. En muchos casos, la búsqueda deja de ser una etapa, se vuelve una identidad. La persona ya no es solo una madre, padre, familiar, es el que busca, esa identidad sostenida, pero también encierra. Porque dejar de buscar se siente como traicionar, y seguir buscando consume. No hay decisiones fáciles después de una desaparición. El sistema no está preparado para el dolor prolongado, está preparado para procesos. Cuando el dolor no encaja en un formulario, queda fuera. Acompañar durante años requiere recursos, continuidad, humanidad, y eso escasea. No por falta de personas comprometidas, sino por falta de estructuras. Después de la desaparición, no hay final, hay permanencia. Permanencia del dolor, de la espera, de la pregunta. Y entender lo que pasa después es tan importante como entender cómo todo empezó. Hasta ahora hablamos de estructuras, tiempos y contexto, pero hay un punto donde la pregunta cambia. Ya no es lo que pasó, sino ¿es quién debía evitarlo? La trata de personas a niños no ocurre en el vacío, ocurre dentro de una sociedad organizada. Y la sociedad organizada reparte responsabilidades. El Estado tiene la responsabilidad primaria de proteger a las infancias, no como gesto, como obligación legal. Existen leyes, existen tratados internacionales, existen organismos especializados. El problema no es la falta de marco, es la distancia entre el marco y la realidad. La protección no puede depender del azar territorial, no puede depender de quien esté en turno y no puede depender del desgaste individual. Cuando una institución naturaliza sus propias fallas, deja de corregirse. El Estado no falla solo cuando no actúa, también falla cuando llega tarde. La justicia trabaja con pruebas, con tiempos procesales, con garantías. Pero en los casos de trata infantil, el tiempo judicial y el tiempo real no siempre coinciden. Cuando la respuesta tarda demasiado, la confianza se erosiona. La impunidad no siempre es una absolución, a veces es simplemente el paso del tiempo sin respuesta. Y cada causa que se diluye envía un mensaje silencioso. Esto puede volver a pasar. Las fuerzas de seguridad ocupan un lugar crítico. Son el primer contacto, el primer filtro. Su accionar puede acelerar una búsqueda o frenarla. Trabajar bajo presión constantemente genera desgaste. El desgaste reduce sensibilidades. Sin formación específica, sin recursos, sin respaldo, la intervención se vuelve mecánica y lo mecánico no detecta, lo deja pasar. Hay una responsabilidad en la que casi nadie habla, la social. Vecinos, instituciones, comunidades. La mayoría de las personas no quiere hacer daño, pero muchas prefieren no involucrarse. No es asunto mío, no quiero problema, seguro alguien más se va a ocupar. Esa frase es una de las más peligrosas. Mirar implica responsabilidad y la responsabilidad incomoda. Cuando vemos algo que no entendemos o no sabemos cómo resolver, el impulso natural es apartar la mirada. No porque no importa, sino porque duele. Pero la trata infantil se sostiene, en parte sobre miradas que se desvían. Los medios amplifican, pero también seleccionan. No todos reciben el mismo espacio, no todos se sostienen en el tiempo. La atención es un recurso limitado y se administra. Y cuando la atención se retira, el problema no desaparece, solo queda más solo. Y hablar de responsabilidades no es buscar culpables individuales, es entender funciones. Nadie puede hacerlo todo, pero nadie puede hacer nada. La responsabilidad compartida exige coordinación, no heroísmo aislado, exige presencia sostenida y no reacciones momentáneas. Acá este mensaje es para vos.
no para la sociedad, no para las autoridades, para vos. Porque mirar para otro lado no es una teoría, es una acción concreta. Y la hacemos de forma cotidiana sin darnos cuenta. Y mirar para el otro lado no es equivocarse, no es tener miedo, es no saber mirar. Porque intervenir rompe la calma, porque preguntar incomoda y porque estar presente cansa. Y te pido algo más simple y mucho más difícil. No ignores. Si detectás alguna de estas situaciones, informalo, habla con las autoridades, preguntá en el colegio qué pasa. Si ves que alguno de tus compañeritos o alguien del colegio de tu hijo no va, pregunta qué sucede. Hay que fijarse, hay que ver, no hay que hacer caso omiso a lo que está pasando, porque la trata infantil es muy peligrosa.